Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a continuar con el spoiler del libro del Biel Noche Inolvidable. En un video anterior nos quedamos en que Daniel fue a buscar a Camol. ¿Qué le dirá? Así que bueno, diciendo esto, comenzamos con el video. En un video anterior nos quedamos en que Daniel había ido a buscar a Camol al club. Camol un día antes había hablado con todos sus guardaespaldas y les había contado que se iba a alejar del mundo de la mafia y les preguntó si querían trabajar con él o querían irse. Todos al escucharlo estaban de acuerdo en que querían seguir a Camol, querían seguir trabajando con él. Muchos guardaespaldas se alegraron ya que estaban contentos de que ya no iban a estar involucrados en trabajos ilegales. Al día siguiente, Camol estaba en el club trabajando. Camol estaba hablando por teléfono con King. Camol se había dado cuenta de que a King le pasaba algo. Camol le preguntó si King se sentía solitario. King le dijo que un poco, pero que no le quería decir eso porque no quería molestarlo. Quería que Camol se concentrara en su trabajo. Camol le dijo: ya te lo dije, tú puedes ser tan malcriado como quieras. Trataré de terminar temprano y volver rápido a casa. King le dijo: está bien, no te emborraches. Y Camol se despidió de su novio y colgó la llamada. Él estaba recostado en el sillón del club y se preguntaba cuándo Iván iba a terminar todo su trabajo para que ambos puedan conversar. En ese momento alguien toca la puerta. Era Daniel. Daniel ingresó con dos de sus guardaespaldas. Daniel miró a Camol y le preguntó: ¿me extrañaste? Camol le dijo sí. Daniel empezó a sonreír. Camol le dijo: sí, estaba pensando en cuándo regresarás a Rusia para taparme los oídos. Daniel dijo: en lugar de taparte los oídos, deberías decir que soy un ojo y un oído para ti. Camol le dijo: ¿qué quieres decir con eso? Daniel se sentó al lado de Camol, mientras que pedía al subordinado que le trajera un vaso de licor. Daniel hizo todo esto para provocar la curiosidad de Camol. Camol al verlo le dijo: si no piensas decírmelo, puedes salir de la habitación. Mis clientes van a venir muy pronto. Daniel le dijo: cálmate, si quieres saber sobre tu amada esposa, no deberías hablarme así. ¿Qué quieres decir? ¿Qué tiene que ver King con todo esto? Camol sujetó con fuerza la mano de Daniel y le dijo: dímelo ahora, Daniel, ¿qué estás haciendo con King? Daniel, al ver a Camol, sus ojos mostraron dolor y un poco de envidia hacia King. Daniel le dijo: ¿quieres que lo diga delante de tus subordinados? Camol le dijo a todos sus subordinados de que salgan de la habitación. En la habitación solo estaba Daniel y Camol. Daniel le dijo: ¿puedes soltar mi mano? Tengo dolor. Camol le dio una palmada en la muñeca a Daniel y después levantó su vaso para beberlo hasta vaciarlo. ¿Puedes decirlo o te echaré de la habitación? Daniel le preguntó: ¿qué tan bien conoces a King? Camol le dijo: bueno, tenemos suficiente tiempo para aprender el uno del otro. Daniel le contestó: no creo que haya sido tan fácil. Él solo quiso olvidar a alguien. Entonces vino a buscar a alguien a quien abrazar para olvidar el abrazo de esa persona. Camol lo escuchó en silencio porque sabía de que Daniel había buscado información sobre King. Daniel decía: fuiste amable y voluntario para hacer olvidar el abrazo del pasado, sin saber quién fue esa persona. Camol le dijo: no me importa el pasado de King. A King tampoco le importa mi pasado. Honestamente, ¿por qué hablas de esto si solo vas a insultarme a mí y a King? A mí no me importan esas cosas. Ambos nos entendemos y eso es suficiente. Esto dijo Camol con indiferencia y se levantó y caminó para pararse en el panel de vidrio que le permite mirar hacia abajo en el interior de su propio club. Así que no quieres saberlo, gritó Daniel. Daniel estaba enojado. Entonces le dijo: ¿no quieres saber la persona la cual es el pasado de tu esposa? Camol le dijo: ya te lo dije, no estoy interesado en el pasado.
Daniel le dijo, probablemente no habías pensado en esto, pero el pasado de tu amada esposa y la persona a la cual él quería olvidar es tu subordinado más cercano. Day, ¿qué pasaría?, le preguntó Daniel. ¿Qué dijiste?, le dijo Kamol. Kamol estaba enojado y dijo, ¿quién es la persona del pasado de King?, preguntó con voz profunda. Daniel, al verlo, sonrió satisfecho. ¿Qué? ¿No lo sabías?, preguntó Day. El subordinado es el primer marido de tu esposa, se burló Daniel. Kamol agarró fuerte el brazo de Daniel y lo apretó. Estás bromeando, Daniel, ¿verdad? Solamente quieres provocarme. Kamol gritó en la habitación. ¿Por qué tengo que provocarte?, preguntó Daniel. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te estás sintiendo? Llegaste a comerte la comida de un subordinado cercano. Por cierto, ¿Day nunca te lo dijo o no sabía que su ex esposa estaba contigo? Daniel lo estaba provocando. Entonces empezó a gritar. Daniel había sido arrojado hacia la mesa de vidrio. Esto hizo que Daniel rompiera la copa de vino y se cortara la mano. En ese momento, los subordinados de Kamol y Daniel ingresaron apresurados y dijeron, ¿qué pasa, señor? Entonces Kamol habló en ruso y dijo, llévenselo a su jefe, sáquenlo de aquí rápido. Daniel decía, no puedes escapar de la verdad, Kamol, no puedes dejar todo lo que has hecho por ese tipo, vuelve a mi lado y al diván como siempre. ¡Fuera!, le gritó Kamol. Daniel, al escuchar esto, se asustó y pudo ver los ojos feroces de Kamol. Daniel con sus guardaespaldas salieron de la habitación. Kon se acercó a Kamol y le dijo, ¿es cierto, señor? ¿O Daniel solamente quiere burlarse de usted? ¿Cómo se supone que voy a saber la verdad?, dijo Kamol. Ve y búscalo. Necesito saber si lo que dijo Daniel es cierto o mentira. Señor, y si es cierto, dijo Kon, no quiero interferir en su relación, pero si la historia que contó el señor Daniel es cierta, si esa persona y el señor King son... Detente, dijo Kamol, no digas nada ahora mismo, todavía no quiero pensar en el futuro, ve y ocúpate en lo que te dije. Sí, respondió Kon y salió del lugar. Kamol se sentó y apoyó la cabeza en el respaldo del sofá. Cerró los ojos y dijo, ¿por qué es alguien tan cercano? Al día siguiente, una figura delgada se levanta. Estaba tocando al otro lado de la cama, pero se dio cuenta que estaba vacío. King abrió los ojos y frunció el ceño cuando se dio cuenta que Kamol no estaba a su lado. ¿Regresaste esa noche?, se preguntó King mientras se sentaba en la cama. King se dio cuenta que todo en la habitación seguía igual y dijo, tonto, te dije que volvieras. Entonces King se levantó, se lavó la cara y se encontró con la tía en la cocina. Tía Ne, ¿y Baibun dónde está? La tía le dijo que Baibun había ido a la escuela. King se dio cuenta que Kamol no había vuelto y dijo, a pesar que me dijiste que volverías pronto, pero no volviste. La tía lo escuchó y le dijo, es normal, cuando él está obsesionado con el trabajo, rara vez regresa a casa. King, al escucharla, su rostro se suavizó un poco y dijo, probablemente debería llamarlo y decirle, solo me preocupa su salud, ya no es tan joven. King ayudó a preparar el desayuno y después subió a su habitación, tomó el teléfono y llamó a Kamol. Al escuchar la voz de la otra persona, se dio cuenta que no era él y le dijo, ¿quién es? Entonces dijo que era uno de los guardaespaldas de Kamol. La persona le dijo que Kamol había tomado mucho esa noche y que por ese motivo no quería regresar a casa porque estaba demasiado ebrio. Cuando King escuchó esto, le pareció muy extraño. Y bueno, con esto terminamos y en el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante ahora que Kamol ya sabe la verdad con respecto a Day y King. Vemos que Daniel
lo contó todo. Así que bueno, déjenme sus comentarios ustedes qué opinan. Y por favor, si les gustó el video, dale me gusta. También suscríbanse al canal. Déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. Si es que desean, ustedes por ahí me pueden seguir. No se olviden por favor de compartir el video. Bye bye, cuídense mucho.